Bien, buenas noches. Una vez más, colegas, vamos a empezar la sesión de hoy, que es nuestra última sesión. Bien, vamos con Gladys. Gladys, ¿cuál es la mayor dificultad que tienes durante estas clases? He estado revisando, licenciado, todo lo que hemos llevado con usted y tratando de poner en práctica poco a poquito. Ya. ¿Hay algo en especial que le gustaría que explique? Referente a los formularios, tal vez podría ser, licenciado, después de la solicitud que hizo la profesora María del Carmen, quizás. Ya. María del Carmen, ¿hay algún tema que te interese especialmente? Eh, Como le estaba diciendo en la anterior clase, licenciado, era un poquito más de apoyo del Classroom Ya. y de ahí yo ya me voy a enfocar más a lo que es el Moodle porque tengo sí aún pocas dudas, pero como usted dijo, tenemos que practicar, no, ese es el otro aspecto. Entonces estoy entrando como la profe, poquito a poquito. Ya. Entonces, bien, vamos a empezar para explicar lo del Classroom y lo de los formularios. Vamos a empezar recordando que la plataforma Moodle se utiliza para clases normalmente asincrónicas. Es decir, donde el estudiante y el docente no coinciden al mismo tiempo. Entonces, lo que hay que recordar es que en las actividades virtuales pueden ser sincrónicas y asincrónicas. Entonces, el Moodle está en este grupo, es decir, el profesor en la plataforma sube actividades que el estudiante va a hacer en el horario que pueda. La dificultad es que las unidades educativas y las autoridades nos piden clases sincrónicas, es decir, prácticamente en el mismo horario de clases, ¿no? Entonces el estudiante y el profesor se conectan. El estudiante y el profesor se conectan mediante una aplicación de videoconferencia. El más popular posiblemente es Zoom, pero también tenemos Meet. También está el Teams. Y puede haber otros. Yo no diría que hay una aplicación mejor que otra. Depende para qué voy a usar y depende de los dispositivos que yo tenga, ¿no? Las personas que tienen un dispositivo como un celular, por ejemplo, o una computadora de bajos recursos, normalmente prefieren Zoom, con la dificultad de que en clases grupales, cada 40 minutos se corta si uno no tiene una cuenta de paga, ¿no? Pero yo no le veo mucha desventaja porque cuando se corta en 40 minutos, uno puede aprovechar para respirar, tanto el estudiante como el profesor. La dificultad es que al ingresar,
a veces los estudiantes tardan mucho en ingresar, ¿no? Y en cada ingreso se pierde mucho tiempo, ¿no? Pero, bueno, hay que acomodarse a esa situación. Ahora, también en actividades asincrónicas se puede usar el Classroom, que es una plataforma más amigable y más fácil de manejar que el Moodle. Entonces, depende qué es lo que quieren hacer, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por ahí. Entonces, vamos a preguntarle a María del Carmen, ¿qué actividad le gustaría hacer en Classroom? Bueno, una de las actividades que quiero hacer es las evaluaciones y también mandar los trabajos, porque en el Moodle, como ya nos explica el licenciado, es un poquito complicado. Entonces, yo decía, tal vez empapándome un poquito más en el Classroom, ya se me puede hacer un poco más fácil, digamos, el Moodle. Ya, perfecto. Entonces, ahora, vamos a ir vamos a cambiar esto. Entonces, vamos a las evaluaciones ahora. Las evaluaciones. Ahora, para hacer las evaluaciones, ¿qué voy a usar en el Moodle? En el Moodle se usa la actividad cuestionario. Entonces, cuando yo quiero hacer una evaluación, tengo que agregar un cuestionario. Ahora, si quiero hacer una evaluación en el Classroom, ¿qué voy a usar en el Classroom? Voy a usar una herramienta de la misma empresa. Classroom es de Google. Y Google tiene otra herramienta que es el Google Forms. Esto es lo que voy a usar. ¿Ya? Y en realidad, Google nos ofrece toda la suite, todo el paquete. Porque Google nos ofrece el Classroom para administrar nuestra clase, nos ofrece el Google Forms para hacer las evaluaciones, nos ofrece el Jamboard como pizarra electrónica, nos ofrece el Drive para compartir archivos y hay muchas más, muchísimas más. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al navegador, en esta esquinita de 6 puntitos, voy a encontrar todas esas herramientas, incluido el correo electrónico, ¿no? Por ejemplo, aquí está el Classroom, el Jamboard, aquí está. Puedo hacer documentos como en el Word, aquí se llaman documentos, pero no es Word, pero funciona básicamente igual. Y puedo hacer los formularios, aquí está, formularios, este es el Google Forms. También se puede hacer mediante el Drive, ¿ya? Entonces, ahora, lo recomendable es lo siguiente.
Lo recomendable es lo siguiente. Primero, el profesor tiene que hacer las preguntas en un procesador de texto. ¿Ya? Tener listas las preguntas. Y una vez que tenga listas las preguntas, recién vamos a ver la herramienta que vamos a usar. ¿Ya? Entonces, vamos con María del Carmen, por favor. ¿Qué preguntas te gustaría hacer? Mm, como un tipo de cuestionario, tal vez. Cualquier tema, licenciado. Sí, a lo que me refiero es lo siguiente. A ver, ya, sí, sí. Acláreme, Sí, por favor. enseguida vamos a volver a preguntar. Bien, lo siguiente. Cuando tenemos un cuestionario, porque usamos el cuestionario para hacer preguntas. Lo que hay que recordar es lo siguiente. Tener bien claro. Hay preguntas de opción múltiple. De una sola respuesta. Hay preguntas de opción múltiple de varias respuestas. Hay preguntas de falso verdadero. Hay preguntas de emparejamiento. Y hay preguntas abiertas. Hay preguntas abiertas. Bien, esto es lo que primero tiene que quedar claro en el profesor. Ahora, ¿qué es lo que hace el profesor en la realidad? Lo que hace el profesor es escoger un solo tipo de pregunta. Entonces, ustedes van a ver, tanto en la educación primaria, secundaria e incluso en la educación universitaria, incluso en la educación de posgrado, maestría y doctorado, el docente, por alguna razón, solamente hace preguntas de opción múltiple. Ahora, la teoría dice que las preguntas de opción múltiple miden un tipo de conocimiento. Entonces, hay estudiantes que, por ejemplo, rinden bien en los exámenes de opción múltiple. Y hay estudiantes que no rinden en un examen de opción múltiple. Lo que recomienda la teoría es que yo, como profesor, debería tener siempre en mi examen varios tipos de preguntas. Ahora, entonces, vamos a hacer un ejemplo de cada uno, ¿ya? Vamos primero a preguntas de opción múltiple de una sola respuesta. Para eso, en el Classroom, y también se puede usar en el Moodle, el Google Forms. Yo no uso el Google Forms, yo uso otra herramienta parecida, así que, pero la filosofía es la misma, se van a dar cuenta que no debe ser tan complicado, ¿ya? Bien, entonces,
Me voy a ir al navegador y vamos a buscar el Google Forms. Bien, una forma de buscar es en los 9 puntitos y en su dispositivo probablemente les aparezca este formulario. Me voy a formularios, hago clic. Y ahí está los que yo he trabajado, por ejemplo. Crear un formulario, dice aquí, hago en el signo más y aquí me aparece el título. Bien, entonces vamos a pedirle a María del Carmen el título de su evaluación. Quiero realizar question information, licenciado. Ya, pero esta es una práctica, es un examen, o qué tipo de evaluación es. Es una práctica. Ya, entonces, recuerden que una evaluación se puede usar tanto como práctica como examen, es decir, puede ser formativo o sumativo también, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí no hay problema. Ya, pero, ¿qué título llevaría su cuestionario? Great things. Ya. Bien, entonces cada profesor sabe el título que le va a poner. Algunos, por ejemplo, solamente hacen para el examen, ¿no? Entonces ponen primer examen o examen del primer trimestre. Aquí hay una sección de descripción donde deberán describir de qué se trata el examen, ¿ya? María del Carmen, ¿te gustaría agregar algo en la descripción? Tal vez la traducción, licenciado, para que puedan ellos entender. ¿Ya? Saludos. Ajá, perfecto. Bien, entonces, una vez que ya he hecho la descripción, cada profesor va a definir si tiene algo en la descripción. Vámonos a la pregunta, hago clic ahí y aquí, en esta parte, me pone los diferentes tipos de preguntas que pueden coincidir o no coincidir con los tipos de pregunta que hemos hecho. Fíjense, respuesta corta. Esta sería una una pregunta abierta. Lo que llamamos pregunta abierta, está ahí respuesta corta. Pero hay dos tipos. Una respuesta corta, que es corta, y una que dice párrafo, que es larga. A ver, vamos con el primero. ¿Qué pregunta abierta haría María del Carmen? Vamos a escoger respuesta corta. Una respuesta corta. Ya. Do you, no. What's your name? Con el nombre puedo empezar. Perfecto. Bien. Ya he puesto la pregunta corta abierta. Es abierta corta, es decir, que el estudiante en pocas palabras va a responder. Me fijo aquí y pongo obligatorio, es decir, que no puede obviar esa pregunta. Si no colocan esto, el estudiante puede dejar en blanco y enviar en blanco. Entonces, mejor es esto obligatorio. Fíjense que aquí también podría agregar una imagen, ¿ya? Ya son para cuestionarios un poco más sofisticados. Bien, ya le he puesto obligatorio. Vámonos ahora a otra pregunta. Podríamos duplicar esta, por ejemplo, que hay un botoncito para abreviar el trabajo. Añadir pregunta que dice el signo más. Ya tengo una. Vamos a la siguiente. Ahora
María del Carmen, una pregunta abierta, pero que va a ser larga. Tal vez, where do you live? Ajá, pero la respuesta sigue siendo corta. Corta. Un momento, me he olvidado aquí. Hemos hecho la respuesta corta, una larga. Ujú. Tal vez esta pregunta, licenciado, what's your favorite color, tal vez? Ujú. Ya, está bien, no hay problema. En esta pregunta, para diferenciar de esta otra, fíjense, en la primera hemos hecho respuesta corta. Es una pregunta abierta, corta. En el Google Forms le llaman respuesta corta, es una abierta. Pero respuesta es el estudiante en una frase va a responder. Aquí, por ejemplo, en la que es párrafo, se podría, por ejemplo, decir, realiza un diálogo entre dos personas, ¿no? Claro, la dificultad del segundo idioma sería si vamos a poner en inglés o en español. Una opción intermedia sería poner en inglés, make a dialogue between two people. ¿No? Y la traducción entre paréntesis para que practique también la lectura. Y esta es una respuesta larga, ¿ya? Es decir, aquí tiene más espacio para responder. Marco obligatorio también. Ahora vámonos a agregar otra pregunta. Aquí en este lugar dice añadir pregunta. Y hemos hecho respuesta corta, respuesta larga. Estas dos primeras son abiertas. Una es corta y una es larga. Varias opciones. Esa sería pregunta de opción múltiple. Bien, ahora sí, María del Carmen. Una pregunta de opción múltiple. Que tenga varias respuestas, ¿no es cierto, licenciado? Claro, es decir, haces una pregunta y tiene mínimo, debería tener una buena pregunta de opción múltiple, 3 respuestas. Una es la correcta, ¿no es cierto? Yeah. What color is Bolivia's flag? Bolivian. Flag. Bandera. Flag. Perfecto. What color is Bolivian flag? Entonces, aquí vamos a la opción 1. Normalmente vamos a poner en la 1 la correcta, después lo mezcla el Google Forms automáticamente, ¿ya? De eso no se preocupen. Entonces ponemos red, yellow, green. En la segunda opción, corregimos siempre. Por eso les decía, siempre es mejor tener ya las preguntas y copiamos y pegamos nomás. Aquí le vamos a poner green, red, green. ¿No? Yellow. Enter y hago el otro yellow, green, red. Estoy inventando, ¿ya? Listo. Mínimamente una pregunta de opción múltiple debe tener 3. Lo ideal sería 5, ¿ya? Mientras más opciones tenga, impar,
es mejor, mide mejor el conocimiento. También los especialistas recomiendan no incluir preguntas tipo ninguno de los otros o todos, etcétera, ¿no? Ustedes pueden ver en la teoría los inconvenientes de hacer ese tipo de preguntas. Bien, ya hemos hecho 3 tipos de preguntas. Una pregunta abierta corta, que el Google le llama respuesta corta. Una segunda de pregunta abierta larga, que el Google Forms le llama párrafo. Una pregunta de opción múltiple de una respuesta, que le llama el Google Form, le llama varias opciones. ¿Ya? Entonces tienen que acostumbrarse a la terminología. No sé por qué las aplicaciones, cada aplicación usa terminología diferente. Y eso complica al profesor. Deberían llamarle todos de la manera tradicional, ¿no? Y así el profesor manejaría mejor. Bien. Tenemos 9 minutos en esta primera parte. Ya saben que se corta, vuelven a entrar. Bien, ahora vamos a hacer una pregunta de opción múltiple de varias respuestas. Supongo que aquí es casillas. Vamos a ver, casillas. Bien, sí, exactamente. A lo que nosotros le llamamos pregunta de opción múltiple de varias respuestas, el Google Form le llama casillas. Bien, ¿qué tipo de pregunta es la opción múltiple de varias respuestas? Quiere decir que el estudiante va a marcar más de uno para que la respuesta sea correcta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de pregunta con varias respuestas haría María del Carmen? Licenciado, tal vez poder poner con los objetos, tal vez. ¿Ya? Por ejemplo, Em, podríamos poner which words which word do you yeah. use do you class? use in the class? Exacto, in the class. In the class. Bien, entonces, hay que decir que voy a poner, por ejemplo, pencil. Podemos agrupar incluso aquí y poner, por ejemplo, pencil, pen, marker, ¿no? Para escribir. Le ponemos notebook, book, Blackboard. sí. O tal vez. Aunque en este caso, por ejemplo, sería notebook, workbook, cuaderno de ejercicios, ¿no? Y le ponemos también el blackboard, que es la pizarra. Aunque ahora le llaman simplemente board, porque antes las pizarras eran negras, ¿no es cierto? Pero eso ya es una decisión del profesor. Ya saben que es mejor ya tener las preguntas redactadas, ¿no? Aquí le vamos a poner Blackboard, Desk. Desk, Chair. Chair, exacto. Bien, 3 ahí. Y le podemos agregar más. Y ahora empezamos a incluir las que no son, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles no son? Por ejemplo, knife, por ejemplo. Lamp. Ajá, lamp, por ejemplo. Lamp, sofa. Bookcase. Aunque bookcase creo que se usa en clase. Sí, hay. Estamos Sí, hay, incluyendo licenciado. las que no son, ¿no? Ya.
lamp, sofa, por coffee table. TV, coffee table, Coffee table. TV, Agregamos un TV poco. también. TV, radio, Radio. etcétera, ¿no? A ver, TV, radio, algo que se ha parecido. Refrigerator. Ajá, perfecto. O fridge. Refrigerator. Ya. Entonces, y ahí tenemos. Y vamos a agregar después cuáles son correctas, ¿no? En estas. ¿Cuáles son correctas? Vamos a ver aquí. Vamos a ver si marcamos obligatorias. Y aquí, por ejemplo, dice validación de respuestas. Y ahí ponemos esta y esta son de respuestas correctas, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice ordenar las opciones aleatoriamente. Eso quiere decir que lo va a mezclar. Eso marcamos. Y hemos hecho de opción múltiple de varias respuestas. El estudiante tiene que marcar uno o más de uno, ¿ya? Nosotros hemos agrupado varias palabras. Podríamos haber puesto solamente pencil aquí, ¿no? Y aquí poner notebook nomás. Pero hemos querido incluir varias. Y el estudiante tiene que darse cuenta cuáles no se usan en clase. Habíamos dicho que íbamos a agregar la traducción al lado. En este caso, ¿qué palabras se usa en la clase? Bien. Ya tenemos, fíjense, una respuesta abierta corta, una respuesta abierta larga, una de opción múltiple de una respuesta, una de opción múltiple de varias respuestas. Solo que el Google le llama diferente. A este de abierta corta le llama respuesta corta. A esta le llama respuesta larga, que es el párrafo, ¿no? Aquí le llama varias opciones y a este le llama casillas. Bien. Vamos a agregar a otro. Enseguida se va a cortar nuestra clase y hacer otro tipo de pregunta. Y ahí escogemos. Vamos a ver qué opciones más hay. Hay una desplegable, dice. Vamos a ver. Este desplegable me parece que es igual que la opción múltiple, pero que se despliega, ¿no? Por ejemplo, aquí podría ser... ¿Qué pregunta desplegable podría ser, María del Carmen? Desplegable, ¿a qué se refiere, licenciado? Yo no lo tengo bien claro en las preguntas. Sí, me parece que es como la de opción múltiple, pero solamente que se despliega como un menú, así como esto. Esto es desplegable, por ejemplo, ¿no? Entonces no le va a aparecer como esta, como la de varias respuestas, ¿no? Me parece que es esa, ¿ya? A ver, vamos a ensayar y vamos a ver cómo se ve. Vamos a poner, por ejemplo, parece de opción múltiple. Vamos a poner, por ejemplo, podríamos poner esta, por ejemplo. What o esta, por ejemplo. I'm from. Y aquí ponemos puntos suspensivos. Aquí le ponemos Bolivia. O Bolivian. La respuesta es con from, es Bolivia, ¿no es cierto? Esta sería incorrecta. Y tal vez un departamento más, licenciado. Beni, por decir. ¿Dónde? Pero ahí hay la confusión. Puede ser Beni. I'm from Beni.
y se comunica Claro, ahí, en From Beni, Bolivia, sí. ¿no? Entonces Mm, vamos a ver, perdón, se me ha borrado. Se Yo me ha creo que esas dos